Cadena transportadora de electrones. Este proceso va a ser muy importante para fabricar una molécula de ATP o también llamado adenosín-trifosfato, el cual nos va a mejorar el aprovechamiento de la energía en nuestro cuerpo. Comencemos con este concepto que es la respiración celular. Bueno, este proceso es muy grande y engloba a diferentes etapas, pero en sí vamos a ver que esta respiración celular, como su nombre lo indica, se va a realizar en nuestras células, en este caso las células de todo nuestro organismo, y se puede definir como un proceso catabólico, ¿no es cierto?, que tiene como principal objetivo darle energía a las células de nuestro cuerpo para que realicen las funciones que les pertenecen y también mantener una homeostasis constante en nuestro cuerpo. Entonces, al ser un proceso catabólico, va a pasar de moléculas más complejas a menos complejas. Y por supuesto, va a tener un lugar donde se realiza. Esto va a ser la mitocondria, que es un orgánulo presente en esta célula o en todas las células de nuestro organismo, que tiene diferentes partes y cada una de ellas, como veremos más adelante, se va a especializar en una función distinta y esencial para este proceso. Este proceso nos va a dar un resultado muy importante, que es el ATP o también llamado adenosín-trifosfato, que como mencioné, va a ser el principal componente de la energía. Ahora sí, esta respiración celular, como les dije, se va a dividir en dos, ¿ok? En una respiración anaerobia, o también llamada fermentación, que se da sin presencia de oxígeno, y una aerobia que se da con presencia de oxígeno. Las etapas de esta respiración celular van a ser tres. La primera es la glucólisis, que consiste básicamente, como su nombre le indica, en escindir una molécula de glucosa, primero en piruvato y luego en acetil-CoA. Este acetil-CoA va a tener un proceso en nuestra mitocondria. Ahora, en nuestra mitocondria, como les dije, tiene una matriz de color amarillo, una cresta de color azul, y el segundo paso de la respiración celular es el ciclo de Krebs, en el que vamos a tener ya el ATP, pero no va a estar tan óptimo para nuestro cuerpo como en los demás procesos que vienen después. Entonces también en este ciclo de Krebs se va a liberar un producto de desecho que es el CO2. Ahora vamos a tener el último paso, que es la fosforilación oxidativa. Fosforilar significa añadir un grupo fosfato y a su vez oxidar significa ceder electrones. Entonces aquí es donde va a entrar este concepto. ADP en la fosforilación oxidativa va a ganar un grupo fosfato y va a pasar de adenosín difosfato a adenosín trifosfato. Y esto de ceder electrones pues va a aceptarse aquí en la cadena de transporte de electrones en este último proceso porque este está inmerso en la última etapa. Y a su vez se va a liberar agua. Ahora, esta cadena de transporte de electrones básicamente es un conjunto, ¿no es cierto?, como vemos acá, de moléculas orgánicas y también proteínas que van a estar incrustadas, pegadas en la membrana de la mitocondria y se van a nombrar del 1, 2, 3, 4 y el 5. Y básicamente el 5 es el que se encarga de sintetizar la molécula de ATP en sí. Ahora, ¿qué tiene como objetivo esta cadena de electrones? ¿Para qué se usa? Pues se usa para la producción de ATP, como les dije, por oxidación. Es decir, por el proceso de perder electrones, y a su vez esto va a dar un poder reductor de la energía que nos va a poder dar una fuerza motriz protón, ya que a su vez que van pasando los electrones que se liberan de la energía antes obtenida en los anteriores procesos, se va a dar un flujo también de protones y por eso se va a llamar fuerza motriz del protón, que se va a dar desde el espacio intermembrana hasta la matriz mitocondrial. Ahora, vamos a imaginar que esta cadena de transporte de electrones va a ser como un proceso que va a englobar a una máquina que va a procesar a dos moléculas que vamos a ver aquí. Vamos a tener a dos moléculas que van a ser ¿cuáles? El NADH y el FADH. A su vez, estos liberan electrones cuando pasan por los complejos, ¿no es cierto? Y esto lo que nos va a producir es que después tengamos una molécula de ATP y esa sea la forma de energía en la que estos se procesan. Muy bien, pasamos a otra etapa. Lo siguiente es que este proceso, así como nos va a fabricar la molécula de ATP, también va a producir otros desechos como son una molécula de agua y especies reactivas de oxígeno, que como podemos ver acá son este peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el ion hidroxilo. Ahora, cada complejo va a tener distintos componentes. Y para que ejemplifiquemos de mejor manera, aquí tenemos tres espacios: el espacio intermembranal, la membrana interna, donde les dije que están incrustadas estas proteínas, y la matriz mitocondrial. Entonces,
siempre va a haber este flujo de energía, ¿no es cierto?, entre todas estas espacios y vamos a tener distintos complejos. El primero se va a llamar también complejo NADH deshidrogenasa. Aquí el principal actor va a ser este NADH, como vimos anteriormente, y también va a tener un transportador que va a ser la flavina y también un complejo de hierro con azufre, ya que cada componente, cada complejo va a tener una enzima y su transportador. En el complejo 2, en cambio, que se llama succinato deshidrogenasa, es donde va a actuar el FADH. Y aquí también se va a llamar coenzima Q, ¿no es cierto? Luego pasamos al complejo 3, que es el complejo de los citocromos B y C1. Este va a tener un proceso esencial, bueno, es un papel esencial porque va a transportar los electrones del complejo 1 y 2 hacia el complejo 3. Luego pasamos al citocromo C, que también es esencial porque lleva los electrones del complejo 3, del complejo 3 hacia los demás partes del proceso. Ahora, tenemos que saber también que hay un complejo 4. El complejo 4 también es llamado el citocromo C oxidasa y el anterior también se denomina citocromo C reductasa. Y el último complejo, ¿no es cierto?, va a ser este ATP sintasa. Este ATP sintasa es el que ya sintetiza, el que me da la molécula de ATP, ya que por la fosforilación oxidativa va a convertir del ADP al ATP y a su vez en todos estos podemos observar que se da un potencial electroquímico gracias a estos protones y también al flujo de electrones por todas las proteínas que están incrustadas en la membrana. Y así es como se obtiene esta molécula de energía. Bueno, ahora daré una breve explicación de cómo los electrones pasan a lo largo de la cadena transportadora de electrones. Entonces este proceso empieza cuando el NADH se oxida a NAD más y cede dos electrones, como ya dijimos que oxidación es ceder electrones, al complejo NADH deshidrogenasa. Estos electrones van a ir transportándose a través de estos complejos, pasarán del NADH deshidrogenasa a la coenzima Q10, luego pasará al complejo 3, después por el complejo citocromo C y llegará al complejo 4 y acabará en la matriz mitocondrial. Y lo que ocurre es al final se unirá a media molécula de oxígeno y a dos protones y acabará convirtiendo en agua. El oxígeno que se utiliza es el oxígeno que procede de la ventilación pulmonar y por esto necesitamos oxígeno para que participen en esta serie de procesos. El transporte de los electrones de unos complejos a otros, de unas estructuras a otras, se produce porque cada complejo tiene más afinidad por los electrones que el anterior y entonces se va produciendo este transporte. Y conforme los electrones van pasando a través de distintos complejos proteicos, se va produciendo un bombeo de moléculas de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Es decir, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, entre la membrana interna y la externa de la mitocondria, de forma que va a ir habiendo un gradiente de protones electroclínico entre ese espacio intermembranoso y la matriz. El espacio intermembranoso, al tener más protones, será más ácido. Recordemos que los hidrogeniones aumentan la acidez. Entonces el complejo 1 bombeará 4 protones, el 2, que es el que participa en el ciclo de Krebs, no bombea ningún protón, el complejo 3 bombeará 4 protones y el complejo 4 bombeará 2 protones. Esto quiere decir que a partir de un NADH se bombearán 10 protones o hidrogeniones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio membranoso intermitocondrial. Caso de la FADH2 pasa algo similar, algo parecido. Lo que ocurre es que el FADH2 se oxida a FADH más y cede dos electrones al complejo 2, al succinato de deshidrogenasa. Estos electrones pasan a la coenzima Q10, a la ubiquinona y siguen el mismo proceso que los que precedían al NADH, de forma que también se bombea protones, pero no participa como complejo 1, solo participa en el complejo 3 y 4.
En este caso, un FADH2 solo bombeará 6 protones. Lo que hay que tener en cuenta es que durante el transporte de los electrones a través de los complejos proteicos, este paso de electrones va liberando energía. Y esta energía es la que permite que los complejos bombeen hidrogenones o protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Entonces se vayan acumulando ahí y se produzca un gradiente electroquímico entre el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Entonces estos protones se vuelven como si fueran una resoltera que estira, y entonces cuando suelta vuelve otra vez a la misma posición. En este caso vuelve gracias al complejo ATP sintetasa, que es el que permite que vuelvan los hidrogenos hacia la matriz y mueve como forma una turbina que genera energía y hace que vayan generando ATPs, o sea, que se vayan fosforilando ADPs, que vayan adquiriendo fosfatos y se produzcan ATPs. Entonces, cada 4 protones o hidrogeniones que pasan a través de la ATP sintetasa hacia la matriz mitocondrial se genera un ADP. 4 protones, un ADP. Veremos que el NADH genera 2.5 ATP y un FDH2 genera 1,5 ATP. En el primer caso es porque dividimos 10 entre 4 y el segundo porque dividimos 10 entre 4. 6 entre 4, perdón. Que era 10 hidrogeniones que bombea el NADH y un FADH2 bombea 6 hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso mitocondrial.